Hola, mi nombre es Emilio Kopaitik. Bienvenidos a derechopedia.cl. A continuación, verán un análisis de jurisprudencia realizado por expertos y expertas en la materia en nuestra sección denominada Unificaciones Telemáticas. Gracias a los expositores y a ustedes por apoyar este proyecto. Ya, ahí está. Perfecto. Buenas tardes. Vamos a hablar respecto del recurso de unificación 1481 del año 2018, sentencia dictada por la Corte Suprema el día 4 de abril del año 2019. La materia de derecho que está involucrada en este recurso de unificación es el sentido y alcance de la disposición contenida en el artículo 174 del Código del Trabajo, es decir, y la norma nos señala que los trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al contrato, sino con autorización previa del juez competente, quien puede concederla en los casos que están establecidos en esta misma norma. Las partes de este juicio, el de Chile, la demandada doña Abigail Delgado Navalón, la materia, desafuero por vencimiento del plazo convenido, y los antecedentes nos hablan de un contrato de trabajo celebrado el día 15 de diciembre del año 2016 a plazo fijo hasta el 31 de marzo del año 2017 con un cargo de cajera de verano plazo fijo, y que la demanda fue presentada, esto resulta relevante como lo que vamos a ver más adelante, el día 23 de marzo del año 2017 y notificada en el mes de mayo del año 2017. Pues bien, los argumentos principales de la parte demandante, para efectos de que se acoja a su demanda, señala de que la cajera había sido contratada en el mes de diciembre para el programa de reemplazo de cajeros durante el verano en las sucursales que tenían en la ciudad de Curicó, específicamente en una sucursal, y argumentan de que el contrato era a plazo fijo hasta el día 31 de marzo del año 2017, es decir, una vez que vencía esta temporada de verano. Argumentan que la práctica, en definitiva, les dice que todas estas trabajadoras solamente son de plazo fijo y terminado este periodo se van para su casa. Los argumentos de la demandada, cuando contestó la demanda, además de una demanda de tutela que en definitiva fue rechazada en primera instancia, fue objeto de un recurso de nulidad que no comparecieron a alegar y por lo tanto se tuvo por desistido. Pero respecto al tema del desafuero, los argumentos es primero que a ella le ofrecieron ser contratada en el banco, efectivamente le habían dicho que era a plazo fijo, pero que también este contrato a plazo fijo naturalmente se transformaba en un contrato de trabajo indefinido, y que este plazo fijo de 3 meses, de 3 meses y medio, se utilizaba más bien como, y que después se le da origen al contrato de trabajo. Señala también como argumento para que se rechace la demanda, que a la época de separación, en definitiva, que al 31 de marzo, cuando venció el contrato de trabajo, el plazo del contrato de trabajo, no se le había comunicado a ella el término del contrato, no se le había entregado ninguna carta formal, ni tenía ninguna comunicación oficial de parte del banco, en el sentido de que el contrato había vencido, y que por lo tanto este contrato se transformó en indefinido. Señala que la verdadera voluntad, el motivo por el cual el demandante estaba solicitando el desafuero, era para desprenderse de una trabajadora que gozaba de fuero maternal y que por lo tanto iba a tener derecho a la serie de prestaciones y derechos que establece el Código del Trabajo y demás leyes para una trabajadora en esta condición. La sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó fue dictada con fecha 8 de agosto del año 2017, después obviamente de la audiencia preparatoria, y en esta audiencia, en definitiva, el tribunal constata un solo hecho que sirve de fundamento para efectos de la sentencia final, que es que recién con fecha 24 de abril, es decir, 24 días después del vencimiento del plazo del contrato, la parte demandante le entrega una carta a la trabajadora donde manifiesta su voluntad de poner término al contrato de trabajo por vencimiento del plazo convenido. Vencimiento del plazo que era el día 31 de marzo, es decir, 24 días antes. En el considerando primero de esta sentencia, el tribunal centra la controversia en el hecho de que si es que basta la presentación de la demanda para efectos de establecer la voluntad del empleador de no continuar con el contrato, o si es necesaria, en definitiva, una comunicación formal a la trabajadora. Y concluye en el considerando 16º de que efectivamente el contrato se transformó en un contrato indefinido, puesto que la sola presentación de la demanda no es suficiente, y por lo tanto, al ser un contrato indefinido, no procedía a otorgar el desafuero por la causal de vencimiento de plazo y rechaza la demanda de desafuero. Partes recurren de nulidad, como señalo. La parte demandante había su recurso de nulidad
no compareció a estrados a alegarlo y por lo tanto se tuvo por desistido, y por parte del Banco Santander, que era la parte demandante, sí efectivamente alegó su recurso, y este recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Talca el día 9 de enero del año 2018, quien estimó que la sentencia de primera instancia era nula por la lógica, entendido como los principios de identidad y razón suficiente, y que por lo tanto se daba lugar al recurso de nulidad. ¿Qué argumenta la Corte de Apelaciones de Talca en su sentencia de reemplazo, también de la misma fecha, 9 de enero del año 2018? Argumenta que entre las partes no se hizo cuestión respecto a la vigencia de la relación laboral, que la empleadora, en conocimiento de este embarazo y antes del término del plazo, presenta la demanda de desafuero, que esta gestión es suficiente para estimar una manifestación de voluntad de parte del empleador para efectos de tener la relación laboral con los trabajadores, y que en virtud de esto se acoge la demanda al Banco Santander y se declara que se autoriza al Banco Santander para poner término al contrato de trabajo celebrado con la demanda por la causal del número 4 del artículo 159, vencimiento del plazo convenio. Hasta ahí la discusión entre la sentencia de primera instancia y la sentencia de reemplazo de la Corte de Apelaciones dice relación única y exclusivamente con la fecha de interposición de la demanda, y si es que esta interposición en definitiva es suficiente o no para la voluntad de la parte, en el sentido de no prorrogar el contrato de trabajo, no transformar un contrato de trabajo de plazo fijo en contrato indefinido. Contra la sentencia de la Corte de Apelaciones recurre la parte demandada, la trabajadora, respecto a quien se solicita el desafuero, recurre de unificación, y la Corte Suprema, el día 4 de abril del año 2019, es decir, hace un poco más de un año atrás, acoge este recurso de unificación, rechaza, en definitiva, de nulidad interpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, y por lo tanto, y esto es súper relevante, señala que cobra pleno vigor la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó en cuanto desestimó la solicitud de desafuero maternal. ¿Cuáles son los argumentos? Y esta es la parte de derecho en definitiva que resulta interesante. Los argumentos de la Corte Suprema para esta unificación están contenidos en los considerandos séptimo, octavo y noveno. El considerando séptimo señala que el Código del Trabajo en el artículo 174 podrá, y que esta expresión podrá en definitiva es seguida por la palabra conceder. Y al darle la facultad al tribunal de que podrá conceder el desafuero, quiere decir de que esto no es un tema automático, que el sentido de la norma, que la norma existe, ya que es el tribunal quien tiene que evaluar los antecedentes más allá del cumplimiento específico de la causal. Y por lo tanto, cuando señala que podrá conceder, se está atribuyendo o se le está entregando al juez una habilidad de examinar las causales objetivas o subjetivas, en definitiva, que se estén argumentando. En el considerando octavo, señala de que esta posibilidad que tiene la judicatura laboral, en definitiva, de aprobar o rechazar la solicitud de desafuero, para ello se deben examinar los antecedentes que se hayan incorporado en la etapa procesal pertinente, es decir, cuáles son los antecedentes que en el curso de la audiencia de juicio en el tribunal de primera instancia. Y por último, en el considerando noveno, señala que, atendida a estas consideraciones, los antecedentes que están incorporados en el juicio, más el contenido de este podrá conceder del artículo 174, la Corte de Apelaciones de Talca erró cuando dictó la sentencia respectiva de reemplazo, y que por lo tanto el Tribunal del Trabajo, y al hacerlo no ponderó las condiciones que exigía el artículo 174, y que por lo tanto, al haberle exigido solamente a la demandada la oposición a la autorización, cometió el error, y por lo tanto la sentencia de la Corte de Apelaciones se deja sin efecto y rige en todas sus partes la sentencia de primera instancia. ¿Cuáles son los comentarios que podemos hacer respecto de esta sentencia? Un primer comentario es que la materia, el clásico juicio, donde comienza con un objeto de derecho que es discutido y termina con un objeto totalmente distinto. Efectivamente, el Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó rechazó el desafuero, ya que estimó de que el contrato se había transformado en indefinido y que por lo tanto no era posible
acceder al desafuero por vencimiento de plazo en un contrato indefinido. La Corte de Apelaciones de Talca acogió la nulidad entendiendo que el contrato no se había transformado en indefinido. Por lo tanto, aquí tanto juzgado de primera instancia como Corte de Apelaciones solamente está centrada respecto de si el contrato era indefinido o era plazo fijo, y eso en definitiva era lo que se estaba discutiendo. Cuando llega a la Corte Suprema falla y decide que es una facultad del juez de primera instancia el conceder o el no conceder el desafuero, y que por lo tanto rige plenamente, en esta aplicación de la materia del derecho del artículo 174, rige plenamente la sentencia de primera instancia, la sentencia del juzgado, en circunstancia de que esa sentencia en ninguna parte hace referencia a la materia de derecho que resolvió la unificación de la excelentísima Corte Suprema. Por lo tanto, en alguna parte del camino esto se desvió, y se desvió en forma considerable. Ese es el segundo comentario. La sentencia que cobra pleno vigor no trata, en definitiva, la materia de derecho objeto del recurso. Y al no tratarla, hace imposible, en definitiva, analizar cuáles fueron los argumentos en primera instancia para efectos de rechazar el desafuero solicitado. Y el tercer comentario, que es una nota aparte, que no dice relación con la materia de derecho, es que la fianza resulta solicitada en la unificación se pidió como un otro sí en el mismo escrito del recurso de unificación, y pese a una reposición en definitiva del Banco Santander, que era el recurrido, se acogió la fianza resulta, se fijó y fue concedida. Por lo tanto, cuando se habla en una solicitud separada, podemos entender de que la norma de solicitud separada, por este mismo actuar de la excelentísima Corte Suprema, basta que sea en un otro sí el mismo escrito, y no requiere necesariamente, como hasta este momento, de un escrito totalmente separado. Esos son los comentarios respecto de esta sentencia de unificación, así es que muchas gracias.